Una sombra sobre la justicia, definiendo la corrupción en el poder judicial. La corrupción dentro del sistema judicial es un problema grave que socava la esencia misma de una sociedad justa. Se refiere al abuso de poder por parte de jueces, abogados u otros funcionarios judiciales para beneficio propio. Esta traición a la confianza pública puede manifestarse de diversas formas, desde el soborno y la extorsión hasta el favoritismo y el error judicial deliberado. Cuando aquellos a quienes se les ha confiado la defensa de la ley sucumben a la corrupción, las consecuencias son nefastas. Erosiona la confianza pública en el poder judicial, lo que hace que la gente cuestione la equidad e imparcialidad de los procesos legales. Esta falta de fe en el sistema de justicia puede tener consecuencias de gran alcance, generando cinismo, justicia por mano propia y un desprecio general por el Estado de Derecho. El impacto de la corrupción judicial se extiende mucho más allá de los casos individuales. Crea un campo de juego desigual donde los ricos y poderosos pueden manipular el sistema a su favor, mientras que los pobres y marginados quedan vulnerables a la explotación. Esto perpetúa la desigualdad, socava la cohesión social y obstaculiza el desarrollo económico. Abordar este flagelo requiere un enfoque multifacético que incluya el fortalecimiento de los marcos legales, la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, y el fomento de una cultura de integridad dentro del Poder Judicial. Solo a través de esfuerzos conjuntos podemos esperar restaurar la confianza pública en el sistema de justicia y garantizar que la justicia se aplique de manera justa e imparcial. Erosionando los cimientos, manifestaciones de la corrupción judicial. La corrupción judicial se manifiesta de diversas maneras, cada una más insidiosa que la anterior. Es como una enfermedad que corroe la esencia misma del sistema de justicia. Una forma común es el soborno, donde los funcionarios judiciales aceptan pagos ilícitos a cambio de fallos favorables o trato preferencial. Otra manifestación es la extorsión, donde los funcionarios corruptos utilizan amenazas o intimidación para solicitar sobornos a personas que buscan justicia. Esto crea un clima de miedo y silencio, donde las víctimas a menudo tienen demasiado miedo de denunciar estos abusos. El nepotismo y el amiguismo también plagan los poderes judiciales de todo el mundo. Los jueces y el personal judicial pueden favorecer a amigos, familiares o socios en sus decisiones, sin tener en cuenta el mérito y la equidad. Esto crea un sistema de dos niveles, donde las conexiones importan más que la ley, generando resentimiento y desconfianza. Además, la manipulación de casos, donde el resultado de un juicio está predeterminado mediante la colusión entre jueces, abogados o litigantes, golpea el corazón de la integridad judicial. La manipulación de pruebas, otra grave preocupación, implica la manipulación o falsificación de pruebas para obtener condenas o absoluciones injustas. Estas prácticas erosionan la base misma de un sistema de justicia justo e imparcial. Justicia en venta, soborno e influencia indebida. El soborno dentro del Poder Judicial es una subversión flagrante de la justicia. Implica el intercambio de dinero, favores u otras prebendas para influir en las decisiones judiciales. Esto puede ir desde sobornos a pequeña escala para acelerar los procedimientos rutinarios, hasta grandes sumas pagadas para asegurar resultados favorables en casos de alto riesgo. Los jueces que aceptan sobornos traicionan su juramento al cargo y erosionan la confianza pública en el Poder Judicial. Esta práctica crea un campo de juego desigual, donde los ricos pueden comprar su salida de los problemas, mientras que los pobres quedan a merced de un sistema corrupto. La influencia indebida, prima hermana del soborno, implica utilizar la posición o las conexiones de uno para influir en las decisiones judiciales. Esto puede tomar la forma de amenazas, intimidación o promesas de recompensas. Personas poderosas, políticos o grupos del crimen organizado pueden ejercer una influencia indebida para proteger sus intereses o silenciar a sus oponentes. Las consecuencias del soborno y la influencia indebida son de gran alcance. Socavan el Estado de Derecho, erosionan la confianza pública y fomentan una cultura de impunidad donde los funcionarios corruptos operan con poco temor a las consecuencias.
Combatir estas prácticas requiere marcos legales sólidos, mecanismos de supervisión independientes y una cultura de tolerancia cero con la corrupción dentro del Poder Judicial. Sección 4. El peso del favoritismo, nepotismo y amiguismo en los tribunales. El nepotismo y el amiguismo son formas insidiosas de corrupción que socavan la integridad e imparcialidad del Poder Judicial. El nepotismo se refiere a la práctica de favorecer a familiares o amigos cercanos en la contratación, los ascensos o los nombramientos judiciales. El amiguismo, por otro lado, implica mostrar favoritismo hacia amigos y socios, a menudo a expensas del mérito y la equidad. Cuando estas prácticas son frecuentes en los tribunales, se crea un sistema en el que las conexiones importan más que las cualificaciones o los méritos de un caso. Esto socava la confianza pública, ya que los ciudadanos perciben que el sistema de justicia está amañado a favor de unos pocos privilegiados. Las consecuencias del nepotismo y el amiguismo van más allá de los casos individuales. Erosionan la calidad de la justicia, ya que se puede nombrar a personas no cualificadas o incompetentes para puestos de autoridad. Esto puede conducir a una mala toma de decisiones, retrasos y errores judiciales. Además, estas prácticas disuaden a las personas cualificadas de seguir una carrera en el Poder Judicial, ya que perciben que el sistema es injusto. Esto perpetúa un ciclo de mediocridad y socava la eficacia general del sistema de justicia. Sección 5. Más allá de toda duda razonable. Manipulación de casos y pruebas. La manipulación de casos y la manipulación de pruebas son formas atroces de corrupción judicial que atentan contra el corazón mismo del debido proceso y la búsqueda de la justicia. La manipulación de casos implica la manipulación del resultado de un juicio o proceso legal mediante la colusión entre jueces, abogados o litigantes. Esto puede adoptar diversas formas, como la predeterminación de veredictos, la influencia en el testimonio de los testigos o la supresión de pruebas. La manipulación de pruebas, por otro lado, implica la alteración, fabricación o destrucción de pruebas para influir en el resultado de un caso. Esto puede incluir la colocación de pruebas falsas, la intimidación de testigos para que cambien su testimonio o la destrucción de documentos cruciales. Estas prácticas son un ataque flagrante a la integridad del sistema de justicia, socavan el derecho fundamental a un juicio justo y erosionan la confianza pública en la capacidad del Poder Judicial para impartir justicia imparcial. Cuando se amañan los casos o se manipulan las pruebas, los culpables pueden quedar libres y los inocentes pueden ser condenados injustamente, lo que lleva a un profundo error judicial.